Es el nombre del Señor. Creo que este punto es de vital importancia, mis amados hermanos, por la razón de que hay personas que leen la Biblia, pero no la entienden. Entonces, quiero compartir con cada uno de ustedes algunos pasos, algunas herramientas que le ayudarán o ayudará a aquel creyente que anhela realmente escudriñar la Sagrada Escritura, ponerse a cuenta con el Señor a través de la misma y que le ayudará a entender la misma. Alabado es el nombre del Señor. Por eso en el punto 3 dice que necesitamos tener una buena hermenéutica de la palabra de Dios. Cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de interpretación. No todo el mundo tiene una buena interpretación de la Biblia. Hay personas que la leen pero no saben lo que dice. Entonces, es importante lo que dice el paso 4. Esto es posible, tener una buena hermenéutica, tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Es posible, número 1, siendo obediente a la guianza del Espíritu Santo. Eso es básico, eso es fundamental. Ser obediente a la guianza del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el enviado por el Padre para fortalecernos, para instruirnos, para capacitarnos, para gemir por nosotros. Aleluya. La Biblia lo presenta como nuestro consolador. La Biblia lo presenta como aquel que nos ayuda en nuestras debilidades. Iglesia, no estamos solos. Cuando Jesucristo partió de esta tierra, antes de hacerlo, la Biblia dice que Dios, yo no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo, le enviaré al Consolador para que esté con ustedes. ¿Lo tiene? ¿Siente que realmente lo tiene en tu corazón al Espíritu Santo de Dios? Si lo tiene, déjate guiar por Él. Aleluya, deja que Él te instruya. Deja que Él sea tu Señor, deja que Él sea tu paracleto, tu ayudador. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que la Biblia dice que pedir como conviene, no sabemos, pero que el Espíritu gime por nosotros con gemido indecible. Entonces, esto es posible, tener una buena hermenéutica de la palabra de Dios. Esto es posible siendo obediente a la guianza del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aplicando el estudio inductivo de la palabra del Señor. Eso es muy, pero muy importante. Quiero que presten toda la mayor atención posible para que así podamos avanzar en lo que tiene que ver en la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del estudio inductivo, estamos diciendo que el estudio inductivo nos permite, ojo con esto, porque es un método científico que nos permite tener la Biblia como la fuente primaria de estudio. Nada puede sustituir a la Biblia. La Biblia es la fuente primaria de estudio. Eso nos permite el estudio inductivo. Es un método científico que nos permite tener la Biblia como la fuente primaria de estudio. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces hay algunos pasos, hermanos y hermanas, que quiero compartir con ustedes para que al momento de ir a leer la Sagrada Escritura vayan con otra expectativa, vayan con otra visión, vayan con algunos métodos que son de mucha importancia para nosotros poder tener una buena interpretación. Entonces el método inductivo se compone de tres elementos o de tres partes. Yo quiero que escuchen muy bien, que son: número 1, observación; número 2, interpretación; número 3, aplicación. No se puede tener una buena interpretación si no hay primero observación. No se puede tener una buena aplicación si no tenemos una buena observación y una buena interpretación. Entonces, lo primero que debemos hacer con la Biblia, con el texto que voy a leer, con el libro,
cuál es el capítulo que voy a leer. Es observarlo, es observarlo. Esto requiere de tiempo, esto requiere de dedicación, esto requiere también de entrega. Entonces lo primero es la observación. Al momento de yo leer o escudriñar la palabra de Dios, la observación, y luego pasamos a lo que tiene que ver la interpretación. Y después de yo tener la interpretación, entonces podemos aplicarla tanto a nuestra propia vida como también a las personas que nos rodean. Es importante, mis amados hermanos, que tengan esto presente. Yo espero que estas cosas no se lo olviden. Yo espero que estas cosas cada uno de ustedes puedan analizarlas, puedan meditarlas, puedan repasarlas, ya que esto es un asunto que lo estoy explicando para toda la vida, y estas cosas nos van a ayudar a nuestras propias vidas y van a ayudar a las personas que nos rodean, porque si adquirimos un buen conocimiento de la palabra de Dios, si podemos tener una buena interpretación de la palabra de Dios, con esto vamos a poder ayudar también a las demás personas que nos rodean. Entonces ya le hablé de 3 pasos, de 3 partes, de 3 elementos que tiene el método inductivo: observación, interpretación y aplicación. Entonces el método inductivo también tiene 4 pasos. 4 pasos tenemos para el estudio inductivo de la palabra de Dios. Número 1, panorama general. Eso es muy importante, tener un panorama general del libro que estoy estudiando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando tenemos un panorama general de lo que estamos estudiando, vamos a dar cuenta cuáles son las principales historias de ese libro o en ese capítulo. Cuáles son las principales cosas que se resaltan en ese libro. Entonces eso es importante. Primer paso, un panorama general. Eso es igual que nosotros aquí en la comunidad de Arroyo Caña. Si queremos tener un panorama general de este lugar, vamos a tener que hacer buenas investigaciones. Pero si usted se observa, para tener un panorama general, nosotros podemos subirnos en una parte que queda un poco arriba, y dependiendo del lugar donde nosotros estemos, si estamos un poquito alto, vamos a poder visualizar todas las cosas que hay en la comunidad. Vamos a tener un panorama amplio, general del lugar. Alabado sea Dios. Entonces esto es interesante porque en los libros hay hechos, hay acontecimientos, hay cosas que se dan, muchas cosas importantes. Entonces necesitamos, como creyentes, como personas que estudiamos la palabra de Dios, tener un panorama general del libro del cual estamos estudiando, del capítulo que estamos estudiando. Esto es interesante, muy interesante a la hora de nosotros llevar a cabo el estudio de la palabra del Señor. El siguiente paso es el estudio de capítulos. Alabado sea Dios. En estos 4 pasos para el estudio inductivo es importante el estudio de capítulos. Debemos de estudiar la Biblia o los libros capítulo por capítulo. Entonces, en estos 4 pasos, número 1, panorama general del libro. Número 2, estudio de capítulo del libro. Eso es importantísimo. Número 3, estudio de palabras. Cada palabra tiene un significado, nos quiere decir algo. Entonces, hay que estudiar esas palabras que hay en ese libro, en ese capítulo, por la razón de que nosotros debemos investigar qué nos quiere decir esa palabra, qué nos quiere decir Dios, hacia dónde quiere llevarnos esa palabra. O sea, número 3, estudio de palabras. Número 4, referencias cruzadas. A veces estamos leyendo un libro en un cierto capítulo, pero hay otros textos que están en otros libros de la Biblia que tienen que ver con ese pasaje o con ese libro o con ese capítulo que nosotros estamos estudiando en el momento. Entonces necesitamos ver cuáles son esos textos, esos versículos de la Biblia que tienen que ver con lo mismo que nosotros estamos estudiando, pero que están en otros libros.
Para eso, amado, hay que sacar tiempo. Es importante eso. Número 1, panorama general. Número 2, estudio de capítulos. Número 3, estudio de palabras. Y número 4, referencias cruzadas, donde estamos estudiando un capítulo de la Biblia, pero hay versículos que tienen que ver con eso mismo que nosotros estamos estudiando en ese capítulo o en ese libro, pero están en otros libros de la Biblia. Entonces hay que buscar, ir a ese libro de la Biblia, a ese otro libro de la Biblia, y buscar ese capítulo y confrontarlo con el versículo que estoy estudiando de ese libro. Alabado sea el nombre del Dios del cielo. Entonces quiero decirles que es de suma importancia para el estudio inductivo tener presente las 6 preguntas básicas.